Imagina esto, estás en una habitación llena de personas, todas esforzándose por el éxito. Algunos juegan limpio, trabajan duro y se mantienen fieles a sus valores, mientras que otros mienten, manipulan y pisan a cualquiera que se interponga en su camino. Sin embargo, a menudo son los más despiadados quienes llegan más alto. ¿Por qué el mundo está realmente amañado a favor de los peores entre nosotros? Historia política, negocios. En todas partes encontrarás ejemplos de individuos que, a pesar de su falta de moralidad, han alcanzado un poder extraordinario. Desde emperadores despiadados hasta CEOs implacables, el patrón se repite. Pero esto no es solo una coincidencia, es una característica de la naturaleza humana, profundamente arraigada en nuestra psicología evolutiva y en las estructuras sociales. En un mundo donde los recursos son escasos, la competencia es inevitable. Aquellos que dudan, que buscan la justicia en cada ocasión, a menudo se quedan atrás. Mientras tanto, aquellos dispuestos a explotar, engañar y dominar, ascienden a la cima. Esta dura realidad nos obliga a confrontar una pregunta incómoda. ¿Es la moralidad una debilidad en el juego del poder? Sin embargo, la paradoja es esta. Aunque las peores personas a menudo tienen éxito a corto plazo, la historia también está llena de relatos de su caída. La pregunta no es solo por qué ascienden, sino si su éxito es sostenible. Más importante aún, ¿qué significa esto para aquellos de nosotros que nos negamos a abandonar nuestros principios? Nietzsche veía el poder como una fuerza innegable de la vida, algo que no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino simplemente una verdad de la existencia. Para entender por qué las peores personas tienen éxito, primero debemos entender la naturaleza del poder mismo. Para hacerlo, necesitamos profundizar en una de las ideas más controvertidas de Nietzsche, la moralidad del amo frente a la moralidad del esclavo. Vamos un poco más allá. Imagina dos guerreros en un campo de batalla. Uno es fuerte, decidido y valiente, toma lo que quiere, moldea el mundo a su voluntad y no pide permiso. El otro es indeciso, espera validación externa, busca la justicia y espera que el mundo recompense su virtud. ¿Cuál de estos dos es más probable que sobreviva? ¿Cuál tiene más posibilidades de gobernar? Friedrich Nietzsche argumentó que la moralidad misma no es una verdad universal, sino una creación de las luchas de poder a lo largo de la historia. Él vio dos sistemas morales fundamentales, la moralidad del amo y la moralidad del esclavo. Estos no son solo conceptos abstractos, explican por qué los individuos despiadados suelen ascender al dominio mientras que aquellos que priorizan la amabilidad y la justicia luchan. La moralidad del maestro es la moral de los fuertes, de los gobernantes, de los conquistadores. Se basa en valores como la fuerza, el coraje, la ambición y el poder. Para los maestros, lo que es bueno es lo que potencia su capacidad de dominar, crear y afirmar su voluntad sobre el mundo. No buscan aprobación, ellos definen su propio valor. Asumen la responsabilidad de su destino y no ven la debilidad como algo que deba ser protegido. Es simplemente algo que hay que superar. La moralidad del esclavo, por otro lado, es la moral de los oprimidos, de los impotentes, de aquellos que no pueden imponer su voluntad directamente. En lugar de celebrar la fuerza, glorifica la humildad, la obediencia y el sacrificio. Enseña que el sufrimiento es noble y que el poder es inherentemente maligno. Nietzsche vio esto como un sistema moral creado por aquellos que carecen de la capacidad de dominar. Una adaptación psicológica que les permitió sobrevivir en un mundo controlado por los fuertes. Pero aquí está la verdad incómoda. La moral del esclavo no impide el ascenso de los despiadados, lo habilita. Al condenar la ambición y avergonzar la búsqueda del poder, deja el poder en manos de aquellos que no se preocupan en absoluto por la moralidad. Mientras los de noble corazón dudan, aquellos que abrazan la moral de los maestros toman el control. En un mundo donde la duda equivale a la derrota, los resultados son inevitables. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Debemos abandonar la moralidad por completo y abrazar el camino despiadado? ¿O hay otra manera de reconciliar la fuerza y la virtud? Para responder a eso, debemos profundizar en la psicología de aquellos que ascienden al poder, los que se niegan a ser víctimas de las circunstancias.
Imagina una vasta y salvaje naturaleza. En este mundo, la supervivencia no se trata de equidad o bondad. Se trata de fuerza, adaptabilidad y la disposición a hacer lo que sea necesario. El león no pide permiso para cazar. La tormenta no se disculpa por su destrucción. La naturaleza no recompensa la moral. Recompensa a los que pueden resistir y a los que pueden dominar. La sociedad humana no es diferente. Bajo nuestras leyes y contratos sociales, la batalla primitiva por la supervivencia sigue rugiendo. Aquellos que ascienden al poder a menudo comparten una característica definitoria, la despiadadez, no necesariamente la crueldad, sino la capacidad de actuar con decisión, sin verse grabados por la duda o la culpa. Esto no es un accidente, es una adaptación evolutiva, un mecanismo que ha permitido a individuos e imperios por igual hacerse con el control en un mundo que no espera por los indecisos. Los psicólogos han estudiado durante mucho tiempo los rasgos que predicen el éxito en entornos competitivos. Una y otra vez observamos los mismos patrones: altos niveles de ambición, baja sensibilidad al miedo y, quizás lo más controvertido, una reducida empatía hacia aquellos que se interponen en el camino. Esto no significa que todas las personas poderosas sean psicópatas, pero sí indica que muchos de ellos poseen rasgos que les permiten actuar sin las restricciones emocionales que frenan a otros. Consideremos a los líderes, emprendedores y conquistadores que han redefinido la historia, desde Julio César hasta los magnates de negocios modernos. El patrón es claro: la vacilación es una desventaja y el poder se toma, no se da. Los fuertes no esperan a tener permiso para liderar, dan un paso adelante, asumen riesgos y enfrentan las consecuencias después. Por eso, los despiadados a menudo ascienden, mientras los indecisos permanecen en las sombras. Pero aquí está la paradoja: la despiadadez por sí sola no es suficiente. Aquellos que ejercen el poder sin sabiduría a menudo enfrentan caídas espectaculares. Las mismas cualidades que permiten a una persona llegar a la cima también pueden ser su perdición. Un líder que gobierna únicamente a través del miedo, eventualmente, será consumido por las mismas fuerzas que una vez controló. La historia está llena de tiranos que creyeron ser invencibles, hasta que dejaron de serlo. Entonces, si el poder a menudo es arrebatado por aquellos que son despiadados, ¿significa esto que la moralidad y la justicia están condenadas a fracasar? No necesariamente. Pero para entender por qué, necesitamos desafiar una de las mayores ilusiones de la sociedad moderna: la creencia de que el mundo es justo. Desde la infancia, se nos cuenta una historia reconfortante: que el mundo es justo, que las personas buenas son recompensadas y que la justicia siempre triunfará. Los cuentos de hadas, las enseñanzas religiosas y las filosofías morales refuerzan esta creencia. Sin embargo, al adentrarnos en la realidad, surge una brutal contradicción. Los que más trabajan no siempre son los más ricos. Los más honestos no siempre lideran y los corazones más amables son a menudo los más heridos. Esta desconexión no es un fallo del sistema, es el sistema. La idea de justicia es, en muchos sentidos, una construcción social, una narrativa diseñada para mantener el orden, en lugar de reflejar la realidad. Es una ilusión reconfortante, pero sigue siendo una ilusión. El poder y el éxito no se distribuyen solo en base al mérito. Son tomados, peleados y, a menudo, acaparados por aquellos que comprenden el juego. La investigación psicológica ha revelado un fenómeno llamado la falacia del mundo justo, la tendencia a creer que la vida es inherentemente justa y que las personas obtienen lo que merecen. Esta creencia es peligrosa porque fomenta la pasividad. Si asumimos que la bondad por sí sola conducirá al éxito, corremos el riesgo de ignorar las realidades de la competencia, la estrategia y el poder. Mientras esperamos por la justicia, aquellos que no comparten nuestras ilusiones ya están avanzando. Pero, ¿significa esto que la moralidad no tiene sentido? Deberíamos abandonar todos los principios en la búsqueda del poder. No del todo. La clave es entender el juego sin convertirnos en esclavos de él. Aquellos que más sufren son, a menudo, los que creen que simplemente ser buenos será suficiente.
Pero quienes aprenden a equilibrar la integridad con el pensamiento estratégico, quienes combinan la amabilidad con la fortaleza, son los que reescriben las reglas. La verdad es esta: la justicia no es algo que podemos esperar, es algo que debemos crear, y eso requiere poder. Nietzsche vio esta lucha como una parte fundamental de la existencia humana. Su respuesta no fue rendirse a la ilusión de justicia, ni volverse despiadado sin pensar. En cambio, apuntó a algo más alto, una forma de trascender tanto la debilidad como la crueldad. Para entender esto, debemos explorar una de sus ideas más revolucionarias, el Übermensch. El individuo que se eleva está más allá de la moral, más allá de las ilusiones y más allá de las limitaciones. Imagina estar al borde de un vasto abismo. Detrás de ti se encuentra el mundo tal como es, lleno de injusticias, limitaciones y el peso opresivo de la convención. Delante de ti se extiende lo desconocido, un camino que solo los valientes se atreven a recorrer. La mayoría vacilará, encadenada por el miedo y la duda, pero unos pocos darán el salto. Estos son los Übermenschen, los individuos que se elevan por encima de las masas, que forjan su propio camino, que redefinen el poder en sus propios términos. La idea de Friedrich Nietzsche del Übermensch o sobrehombre no se trata de fuerza bruta o dominación ciega, se trata de la superación personal. El Übermensch es alguien que se niega a ser víctima de las circunstancias, que no acepta la moral impuesta sin cuestionar y que moldea su propio destino en lugar de conformarse a las expectativas de los demás. En el corazón del Übermensch está la voluntad de poder. A diferencia de la moral pasiva de la sumisión y la culpa, la voluntad de poder trata de abrazar los instintos más profundos de uno mismo, crear, transformar, imponer significado a un mundo sin sentido. No se trata de controlar a los demás, sino de controlarse a uno mismo. Mientras los débiles están atrapados por el miedo, el Übermensch avanza, liberado de las ilusiones sociales. Pero aquí está la clave. El Übermensch no es despiadado por el simple hecho de ser cruel. A diferencia de los tiranos y manipuladores que arrebatan el poder por inseguridad, el Übermensch no necesita validación. Su fuerza proviene de dentro. No dependen de la decepción o la opresión, ya que su poder es autogenerado, independiente de la aprobación externa o del éxito efímero. Por eso, las peores personas pueden ascender al poder, pero nunca trascenderán verdaderamente el juego temporal y despiadado, escalando a través de manipulaciones y la fuerza. Pero el Übermensch juega el juego infinito, construyendo algo más grande que ellos mismos. Son creadores, no solo consumidores. Entonces, ¿cómo encarnamos esto? ¿Cómo navegamos en un mundo que recompensa a los despiadados sin convertirnos en uno de ellos? La respuesta radica en entender el poder, no como un arma, sino como una herramienta. El siguiente paso es aprender a competir en un mundo que no espera a los de buen corazón. Imagina esto: estás en un juego de alto riesgo, donde las reglas son dictadas por quienes juegan para ganar a toda costa. Si titubeas, si asumes que la justicia te protegerá, perderás. Esta es la realidad que muchos enfrentan en los negocios, la política y la vida misma. Los despiadados saben esto, toman lo que quieren, pero ¿significa esto que debes convertirte en uno de ellos para sobrevivir? No necesariamente. El error que cometen la mayoría de las personas es creer que solo tienen dos opciones: ser despiadados o ser víctimas. Pero hay un tercer camino, uno que mezcla el pensamiento estratégico con la integridad, uno que te permite competir sin perder tu alma. La filosofía de Nietzsche no se trataba de dominación ciega. Se trata de trascender la debilidad manteniendo la autenticidad. La clave es comprender el poder sin ser esclavizado por él. Aquí está cómo. Una de las mayores debilidades que tiene la gente es su creencia de que la vida debería ser justa. No debería, nunca lo fue. Los competidores más fuertes aceptan esto desde el principio. No pierden el tiempo quejándose de la injusticia. Aprenden las reglas del juego y las utilizan a su favor. Esto no significa abandonar la ética. Significa reconocer que el poder es neutral y que aquellos que lo entienden lo dominan mejor. Muchos fracasan porque suponen que la bondad por sí sola les traerá éxito, pero el poder
rara vez se concede, se toma. Eso no significa volverse cruel, pero sí implica comprender las mentes de aquellos que buscan explotar. La empatía estratégica significa leer a las personas en profundidad, reconocer sus motivos y anticipar sus movimientos. Te permite navegar a través del engaño sin volverte engañoso tú mismo. La mayoría de las personas están controladas por el miedo al fracaso, el miedo al rechazo y el miedo al estar solo. Sin embargo, el Übermensch desarrolla un poder interno. Esto significa abrazar la incomodidad, asumir riesgos y forjar tu propio camino a pesar de la oposición. Las personas más exitosas no piden permiso. Crean oportunidades donde no existen. Hay una diferencia entre la brutalidad sin sentido y la brutalidad controlada. La primera es destrucción sin propósito. La segunda es la capacidad de tomar decisiones difíciles sin dudar. El verdadero poder requiere alejarse de relaciones tóxicas, tomar decisiones impopulares o enfrentar verdades incómodas. Esto no es crueldad, es fortaleza. La clave está en saber cuándo y cómo aplicarlo. Los despiadados a menudo ascienden rápido, pero también caen duro. ¿Por qué? Porque su poder se basa en la explotación, no en la creación. El verdadero Übermensch construye, ya sea un negocio, una idea, un movimiento o una transformación personal. Cuando creas valor, te vuelves indispensable. No necesitas manipular porque tu poder se gana, no se roba. Entonces, puedes tener éxito en un mundo que recompensa a los despiadados. Absolutamente. Pero solo si dejas de seguir las antiguas reglas, dejas de esperar justicia y comienzas a dominar el poder en tus propios términos. Pero esto nos lleva a la pregunta definitiva: ¿es el poder en sí mismo maligno o simplemente está malinterpretado? El poder es la fuerza que impulsa al mundo, moldeando las vidas de quienes lo poseen y de quienes están a su merced. Pero ¿es el poder inherentemente maligno? La exploración del poder de Nietzsche no se trataba solo de dominación, se trataba de creación. La motivación para adquirir poder, según Nietzsche, a menudo se malinterpreta. No se trata de aplastar a otros bajo tu bota. Se trata de superarte a ti mismo, de trascender las limitaciones del momento actual y de convertirte en más de lo que jamás imaginaste. Sin embargo, a lo largo de la historia, el poder a menudo se ha vinculado a la corrupción. Hemos visto innumerables líderes que, una vez que adquieren las riendas, caen presa del ego, la avaricia y la tiranía. Esta paradoja nos deja. ¿Es el poder malo o simplemente expone las peores partes de la naturaleza humana? Nietzsche argumentó que el poder en su forma más pura no se trata de dañar a otros, se trata de superarse a uno mismo, esforzarse por la grandeza y crear nuevos valores, no sucumbir a las moralidades impuestas por la sociedad. Sin embargo, la brújula moral de la sociedad a menudo hace que el poder parezca corrupto. En un mundo donde se celebra la virtud, el individuo que busca el poder suele ser visto con desconfianza. Pero, ¿y si esto es un malentendido? ¿Y si, al rechazar la moral convencional y crear tus propias reglas, simplemente estás personificando la forma más pura de vida, una que es cruda, sin filtros y sin disculpas? Nietzsche no veía la voluntad de poder como un simple deseo de controlar a otros. Era una fuerza interna, un impulso para vivir de manera más plena, para explorar los límites de tu potencial. Así, el poder se convierte en una búsqueda ética, una que te desafía a liberarte de las restricciones sociales y a definir tu existencia en tus propios términos. Pero, ¿significa esto que todos los que buscan poder son virtuosos? No necesariamente. El camino hacia el poder puede ser una espada de doble filo, llevando a uno ya sea a la iluminación o a la destrucción. La diferencia radica en la intención. ¿Es la búsqueda de poder un medio para imponer tu voluntad a los demás? ¿O es un proceso de superación personal, de construir una realidad que esté alineada con tus aspiraciones más altas? Entonces, ¿es el poder malo? No inherentemente, es una herramienta, una que, cuando es utilizada por una persona íntegra, puede llevar a una grandeza inimaginable. Pero cuando se usa para beneficio egoísta o para oprimir a otros, revela los aspectos más oscuros de la naturaleza humana.
El desafío de Nietzsche para nosotros es repensar el poder, no como algo a temer, sino como algo que dominar a través de la disciplina, la fuerza y un compromiso inquebrantable por ser más de lo que somos hoy. Si esta exploración del poder y el éxito te ha hecho reflexionar, ha desafiado tus suposiciones y ha despertado una curiosidad más profunda sobre la vida y la filosofía, entonces asegúrate de suscribirte al canal Mirror of Bain. No olvides dar like, compartir este video con quienes necesitan escuchar esta verdad y estar atento a nuevo contenido cada día. Juntos, continuemos el viaje hacia la comprensión, el crecimiento y la búsqueda de una vida más poderosa.